El aire de la plaza extranjera vibraba con el murmullo incesante de voces, el claxon distante de vehículos y el aroma dulce de churros mezclado con el ahumado de algún puesto de elotes. Era una sinfonía de lo ajeno, un tapiz sonoro y olfativo que Rashid al-Nassar, un hombre de 42 años cuya fortuna podía medir el pulso de un país, intentaba descifrar. Sus ojos, acostumbrados a la opulencia meticulosa de palacios y despachos de mármol, escaneaban el bullicio con una curiosidad sombría. Llevaba en su dedo anular el pesado anillo familiar, una esmeralda oscura y tallada, un sello silencioso de su linaje y el vasto poder que representaba. Un poder que a menudo sentía más como una carga que como una bendición, una sombra que se extendía mucho más allá de su propia voluntad. Esa mañana, como en tantos otros días de su viaje, una sensación persistente de vacío lo acompañaba. A pesar de los acuerdos multimillonarios firmados, de los apretones de manos firmes y las reverencias que recibía, una grieta invisible se había abierto en su interior hacía años. No era la ausencia de afecto, sino la presencia de una desconexión, una falta de propósito profundo que ni el éxito ni la riqueza lograban llenar. Había buscado en la filantropía, en el arte, en la velocidad de sus autos de lujo, pero el eco seguía resonando. De repente, una melodía, triste, desgarradora, una vibración de cuerdas que atravesó el ruido de la plaza como un lamento ancestral. Era un sonido que no pedía atención, sino que la exigía, una invitación a la reflexión, no a la limosna. Rashid siguió el rastro sonoro, esquivando multitudes, hasta que la vio. Era una mujer, de unos 60 y tantos años, con el rostro surcado por el sol y la historia. Su cabello oscuro y trenzado caía sobre un rebozo que parecía contar 1000 cuentos. Sentada en un banco de piedra, su violín, gastado y brillante por el uso, se acunaba en sus manos. A su lado, un niño pequeño, tal vez su nieto, de no más de 8 años, observaba el mundo con ojos grandes y cautelosos, aferrado a la pierna de su madre. Un perro flaco, de pelaje color tierra, yacía a sus pies, un protector silencioso de su frágil universo. La mujer no tenía un sombrero o un estuche abierto para monedas, solo tocaba. La música hablaba de campos verdes ahora secos, de voces que el viento había borrado, de un hogar perdido bajo el polvo de la indiferencia. Era la melodía de un pueblo, no solo de una persona. La ferida era palpable, se filtraba en cada nota que escapaba del violín. Era un canto a la resiliencia en medio de la desolación. En el silencio que siguió a la última nota, Rashid sintió un nudo en el pecho. Una conexión inesperada lo invadió, una resonancia que era a la vez ajena y extrañamente familiar. La dignidad de la mujer, su negativa a mendigar a pesar de la evidencia de la escasez en sus ropas y en la del niño, lo conmovió profundamente. Había visto la desesperación, pero nunca una que se expresara con tanta belleza y contención. Se acercó, su paso firme resonando levemente en el adoquín. Rashid al-Nassar se detuvo a pocos metros de la mujer, el violín en sus manos ahora descansando sobre sus rodillas. La mujer, Helena, no levantó la vista de sus manos agrietadas, como si el acto de haber terminado su melodía hubiera requerido toda su concentración. El niño, Mateo, apretó aún más la pierna de su madre, sus ojos negros fijos en el jeque, una mezcla de curiosidad y cautela en su mirada infantil. El perro, Lobo, dejó escapar un gruñido bajo, un aviso apenas audible, mientras sus ojos color miel también seguían los movimientos del hombre extranjero. La atmósfera, antes cargada de la melancolía del violín, ahora se tensaba con la incertidumbre del encuentro. Rashid, habituado a ser el centro de atención, sintió una extraña incomodidad, como si su presencia perturbara un delicado equilibrio. Extendió la mano, no para ofrecer dinero, sino en un gesto de saludo universal. «Esa es una melodía hermosa», dijo. Su español acentuado pero claro. Nunca había escuchado algo así. Su voz era suave, desprovista de la autoridad que solía proyectar. Era un intento de conectar, no de dominar. Helena finalmente levantó la vista. Sus ojos, profundos y oscuros, se encontraron con los de Rashid. No había miedo ni sumisión, solo una evaluación tranquila y sabia.
Un pequeño destello de sorpresa cruzó su rostro al escuchar su idioma, aunque imperfecto, y luego una ligera inclinación de cabeza. «Gracias, señor», respondió, su voz áspera como el desierto, pero con una melodía inherente. «Es la música de mi gente, de lo que fue y de lo que esperamos que sea». Rashid sintió que el usual protocolo de interacciones sociales no aplicaba aquí. No había un precio que pagar por la música, ni una transacción que cerrar. Había algo más profundo, una herida que la melodía solo había logrado rozar. «No vi un estuche para donaciones», comentó, señalando el violín con la cabeza. No parecía estar pidiendo dinero. Elena sonrió, una sonrisa pequeña que no alcanzaba sus ojos. «No pido dinero, señor. Pido que escuchen. A veces eso es más valioso que cualquier moneda». Mateo, al escuchar la voz de su madre, relajó ligeramente su agarre, pero no desvió la mirada de Rashid. Lobo, satisfecho con la respuesta de Elena, apoyó su cabeza en las rodillas de la mujer. Rashid se sentó en el extremo del banco, dejando una distancia respetuosa. La piedra estaba fría bajo sus manos, un contraste con el calor de su traje de seda. La melodía hablaba de dolor, observó, arriesgándose, y de esperanza. «¿Qué historia cuenta?» Elena suspiró, un sonido que llevaba el peso de años. «Cuenta la historia de un lugar que ya no existe», comenzó, su mirada viajando a un punto invisible en el horizonte de la plaza. Un pueblo enclavado en las montañas, donde el río cantaba y la tierra daba de comer, donde cada piedra tenía un espíritu y cada amanecer era una bendición. Ella hizo una pausa, sus dedos rozando las cuerdas del violín con delicadeza. «Pero un día llegó un hombre rico, vio nuestra tierra no como un hogar, sino como un recurso, un lugar para construir algo grande, algo para él, y con su dinero, su poder, nos quitó todo. El río dejó de cantar, la tierra se enfermó y los espíritus se dispersaron». La voz de Elena se había mantenido firme, pero Rashid pudo ver la fina capa de brillo en sus ojos. Esta no era una historia contada para compasión, sino para testimonio. Su dignidad era inquebrantable. «Ese hombre», Rashid inquirió, sintiendo una punzada de algo que no pudo identificar. «¿Cómo era?» Elena finalmente miró el anillo en el dedo de Rashid. Su mirada se detuvo, y por primera vez hubo una sombra de algo más oscuro en sus ojos. Un reconocimiento, un eco distante. «Era un hombre de negocios», dijo, su voz ahora un poco más baja, más tensa, imponente. Hablaba de progreso, de futuro, pero su futuro era nuestra ruina. Su dedo tembló ligeramente mientras señalaba el anillo. Llevaba una joya como esa, una esmeralda grande y oscura, un símbolo de su poder, decía. El aire se volvió denso. El murmullo de la plaza pareció desvanecerse para Rashid. Su corazón dio un vuelco. La esmeralda, el anillo familiar, un legado que había llevado con orgullo, un emblema que había visto en retratos de sus ancestros, una pieza transmitida de generación en generación. Su abuelo, su bisabuelo, y más atrás, la misma piedra, el mismo diseño. Una tradición ancestral, profundamente arraigada en la historia de su familia. Un escalofrío helado recorrió su espalda. Era imposible. «Esa joya», Rashid comenzó, su propia voz sorprendentemente ronca. «Es un anillo familiar, de mi familia». Elena lo observó, y esta vez sus ojos no contenían sorpresa, sino una confirmación silenciosa, casi fatalista. «Lo sé», dijo. «Cuando vi el brillo en su dedo, lo supe. La misma piedra, la misma forma, el mismo peso de un poder que aplasta lo pequeño». La acusación no venía con ira, sino con una profunda tristeza, una resignación que hablaba de un trauma arraigado. El hombre que nos despojó era su ancestro, o al menos su linaje comparte ese mismo emblema de poder. El mundo de Rashid se tambaleó. El orgullo de su legado, la seguridad de su identidad, se desmoronaron en ese instante. Las palabras de Elena resonaron como un trueno en el corazón de la plaza. El vacío que sentía no era una simple desconexión, sino la sombra de una injusticia que se extendía a través del tiempo, un eco de una historia familiar que nunca le habían contado,
La música de Elena no solo hablaba de dolor, sino de una verdad oculta, una deuda ancestral que ahora, sin buscarla, se le presentaba a través de una mujer que solo pedía ser escuchada. El silencio entre Rashid y Elena se extendió, pesado y cargado de verdades no dichas. La revelación había golpeado a Rashid con la fuerza de un rayo, despojándolo de su habitual compostura. Su mirada se fijó en el anillo de esmeralda, que ahora ardía en su dedo no como un símbolo de orgullo, sino como una marca de un pasado vergonzoso. Mateo, sintiendo la tensión, volvió a aferrarse a su madre, sus ojos pequeños y vigilantes moviéndose entre el hombre rico y la mujer que era su mundo. Lobo, sintiendo la agitación, se levantó con un gruñido suave, la lealtad brillando en su mirada. Rashid se sintió expuesto, su fachada de éxito y benevolencia desmoronándose bajo la acusación silenciosa de Elena. La vergüenza le quemó el rostro. Se había acercado con la intención de ofrecer ayuda, de mitigar una injusticia, solo para descubrir que la raíz de esa injusticia estaba profundamente entrelazada con su propio linaje. No lo sabía, murmuró, su voz apenas un susurro. Nadie me lo había dicho. La historia de mi familia nunca incluyó esto. Elena asintió lentamente, su expresión imperturbable. No buscaba una disculpa fácil ni una negación. Parecía entender que el peso de la historia era algo que no se podía borrar con palabras. Las historias que se cuentan en los palacios son diferentes a las que se susurran en las cenizas, respondió, su voz cargada de una sabiduría amarga. Pero la tierra recuerda, y el dolor de un pueblo también. Rashid se levantó, sintiendo la imperiosa necesidad de moverse, de hacer algo. Su mente, acostumbrada a resolver problemas con lógica y recursos ilimitados, se sentía inútil. ¿Cómo se reparaba un daño ancestral? ¿Cómo se reconstruía una aldea que existía solo en la memoria? Un torbellino de emociones lo asaltó. Shock, rabia, culpa y una punzada de una determinación nueva y feroz. No podía cambiar el pasado de su ancestro, pero podía redefinir el legado. «Necesito saber más», dijo Rashid, con una intensidad que sorprendió incluso a Elena. El nombre de su pueblo, los detalles, todo lo que recuerde. No era una exigencia, sino una súplica, un anhelo de comprender la magnitud de la herida para poder empezar a sanarla. No puedo devolverles lo que perdieron, lo sé, pero tal vez pueda ayudar a encontrar un nuevo camino. Elena lo miró por un largo momento, escrutándolo. Parecía sopesar su sinceridad, su repentina vulnerabilidad. Finalmente, el brillo en sus ojos se suavizó. La resistencia dio paso a una apertura cautelosa. «Mi pueblo se llamaba el corazón del río», dijo, su voz volviéndose un poco más íntima. «Y el hombre que llevó la esmeralda oscura, su nombre, me dijeron, era Al-Hassan». Un nombre que resonó en los oídos de Rashid como un eco lejano de un pasado familiar. «Mi abuelo, Rashid», confirmó, la palabra sonando hueca y amarga en su propia boca. Elena inclinó la cabeza. «No buscamos venganza, señor, solo que se conozca la verdad y que quizás, un día, la tierra de nuestro pueblo pueda volver a respirar». En ese momento, Rashid no solo vio a Elena como una mujer despojada, sino como una guardiana de la memoria, una portadora de una verdad que había estado dormida. Su violín no era solo un instrumento, era una voz que se negaba a ser silenciada. Se dio cuenta de que su verdadero papel no era arreglar a Elena, sino crear un espacio para que su verdad resonara, para que la sanación pudiera comenzar desde la raíz. «Si me permite», dijo Rashid, su voz ahora firme, teñida de un respeto profundo, «me gustaría sentarme con usted, con Mateo, y escuchar la historia completa, sin interrupciones, no como un hombre rico, sino como alguien que busca entender y, si es posible, aprender cómo honrar la memoria de su pueblo». Mateo, por primera vez, sonrió levemente, una sonrisa tímida pero genuina. Elena lo observó, y una luz suave pareció encenderse en sus ojos oscuros. «Escuchar es el primer paso», dijo Elena, «el más valioso». Durante las semanas siguientes, Rashid regresó a la plaza, no con una comitiva ni con guardaespaldas. Venía solo, vestido con ropa sencilla, y se sentaba en el mismo banco de piedra, escuchando.
Elena le contaba historias de El corazón del río, cómo tejían los canastos con la fibra del henequén, cómo las mujeres se reunían al amanecer para moler el maíz, cómo los niños jugaban a orillas del río, sus risas resonando entre los árboles. Mateo a veces dibujaba en la tierra con un palo mientras su madre hablaba, sus dibujos representando el río, las casas de adobe y la gente que existió. Rashid, el jeque, el hombre de negocios implacable, se transformaba en un alumno. Absorbía cada palabra, cada detalle, cada lamento. No ofrecía soluciones rápidas, no prometía milagros, solo escuchaba, con una intensidad que Elena no había encontrado en años. El anillo de esmeralda en su dedo seguía brillando, pero ahora para Rashid era menos un símbolo de poder y más un recordatorio constante de la responsabilidad que había descubierto. Comprendió que la verdadera curación no venía de olvidar el pasado, sino de confrontarlo con dignidad y un corazón abierto. Cada historia de Elena no solo reconstruía un pueblo, sino que también desmantelaba las falsas narrativas que había creído sobre su propio linaje. La conexión se forjaba nota a nota, palabra a palabra, no solo entre ellos, sino entre el presente y un pasado que exigía ser reconocido y sanado. La anticipación de cada nuevo encuentro se convirtió en un motor de dopamina cognitiva para Rashid, un ciclo de curiosidad y expectativa que lo impulsaba a seguir buscando la verdad. La confianza entre Rashid y Elena floreció como una planta resiliente en tierra fértil. Las interacciones pasaron de ser monólogos de Elena a diálogos, donde Rashid hacía preguntas, no por curiosidad ociosa, sino con el deseo genuino de comprender la arquitectura emocional del dolor de un pueblo. Aprendió sobre la cosmovisión del corazón del río, la forma en que la tierra, el agua y el cielo eran parte intrínseca de su identidad. Mateo, el niño, se había convertido en un observador más activo. Ya no se aferraba a su madre. A veces traía pequeñas piedras de la plaza, lisas y redondeadas por el tiempo, y las apilaba cuidadosamente frente a Rashid, como si construyera una réplica en miniatura del pueblo que su madre describía. Eran pequeños gestos, pero cargados de un significado profundo, una invitación tácita a su mundo. Un día, Elena sacó de su rebozo un objeto que no había mostrado antes. Era un pequeño trozo de madera pulida, tallada con la forma de un colibrí. El ave tenía alas delicadas y un pico afilado, y sus ojos, apenas 2 puntos diminutos, parecían mirar al infinito. «Este es un guardián», dijo Elena, pasándole la pieza a Rashid. El tacto de la madera era cálido y suave, como si hubiera absorbido la energía de muchas manos. Mi abuela lo talló. Decía que los colibríes llevan los mensajes entre los mundos, entre los vivos y los que se fueron. Este pequeño colibrí se convirtió en el objeto simbólico de su conexión, una ofrenda de confianza que Rashid atesoró. Rashid, a su vez, comenzó a compartir, no la historia de su riqueza, sino la historia de su propia lucha interna, del vacío que la riqueza no llenaba, de la presión de un legado que sentía ajeno. Le habló de cómo la ausencia de propósito lo había perseguido y cómo la música de Elena y la verdad de su pueblo habían despertado algo en él, algo que no sabía que estaba dormido. No era un lamento, sino una vulnerabilidad controlada, una revelación que igualaba el campo de juego entre el jeque y la mujer indígena. «Su historia me ha abierto los ojos, Elena», le confió Rashid una tarde mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados. «Me siento responsable, no por lo que hizo mi abuelo, sino por el silencio que lo cubrió, por no haber buscado la verdad antes». Elena posó una mano arrugada sobre la de Rashid, un gesto inesperado de consuelo. «La culpa no se hereda, Rashid», dijo, usando su nombre por primera vez. «Pero la responsabilidad es así, y la suya no es de borrar, sino de construir un puente donde antes hubo un muro». Este momento fue un pico de oxitocina emocional para Rashid, una validación que trascendía el remordimiento, abriendo la puerta a una acción significativa. La conexión profunda, la vulnerabilidad compartida, había alcanzado su punto más alto. Una mañana, mientras Elena tocaba una nueva melodía, una que hablaba de la siembra y la espera,
Mateo se acercó a Rashid. Con una piedra plana y un trozo de carbón que había encontrado, le mostró un dibujo. Era un mapa, rudimentario pero detallado, del antiguo El Corazón del Río. Con sus dedos pequeños, señaló el lugar donde estaba el río, las casas, el árbol más grande. «Aquí jugábamos», susurró su voz casi inaudible, antes de que llegaran. Rashid se inclinó observando el mapa. Sus ojos se detuvieron en un punto específico. «¿Y el hombre que compró las tierras? ¿Qué hizo con ellas?», preguntó, recordando lo que Elena había mencionado. Elena suspiró, su música deteniéndose. Construyó algo, o intentó, un proyecto grande que nunca terminó, una estructura de metal oxidado que se alzaba como un esqueleto contra el cielo. Luego, el proyecto fue abandonado. Las tierras quedaron vacías, deshabitadas, un recordatorio doloroso de lo que perdimos. Rashid sintió un escalofrío de reconocimiento. Conocía ese patrón. Muchos proyectos de desarrollo de su familia, décadas atrás, habían sido ambiciosos pero a menudo fallidos, dejando cicatrices en el paisaje. Un nombre de un antiguo proyecto, la Ciudad del Amanecer, resonó en su mente. Su abuelo Al-Hassan había sido famoso por sus visiones grandiosas, pero también por su falta de seguimiento. «El colibrí guardián», dijo Rashid, levantando la pequeña pieza de madera. «Si los colibríes llevan mensajes, tal vez este nos ha traído uno a nosotros. Un mensaje de lo que aún puede ser». Se tomó un momento, su mirada fija en el horizonte, no en el pasado, sino en un futuro que comenzaba a vislumbrarse. La oportunidad de no solo reparar, sino de reinterpretar un legado, de transformar una herida en un acto de redención. Sabía que no sería fácil. El camino hacia la verdadera sanación siempre exigía valentía y persistencia, pero la conexión que había forjado con Elena y Mateo le daba la fuerza para seguir adelante, para enfrentar la verdad y trazar un nuevo mapa para el corazón del río. Este era el momento de la agencia restaurada, donde Rashid, impulsado por la verdad y la confianza, decidía participar activamente en la búsqueda de la redención. 6 meses después, la plaza donde Rashid había conocido a Elena ya no era solo un lugar de encuentro casual, sino un punto de inflexión. Durante ese tiempo, Rashid había sumergido su vasto conocimiento y recursos en la historia de El Corazón del Río, no como un benefactor distante, sino como un estratega emocional que entendía que la verdadera solución debía venir de la raíz del problema, no de la superficie. Había movilizado equipos de abogados y especialistas en tierras, no para litigar, sino para investigar los intrincados registros de propiedad y las implicaciones legales del abandono de las tierras. Descubrió que el proyecto de su abuelo, la Ciudad del Amanecer, había sido de hecho un fracaso, dejando vastas extensiones de tierra legalmente enredadas y abandonadas. La culminación de sus esfuerzos no fue un evento público grandioso, sino una reunión íntima y profunda. Rashid había organizado el reencuentro en un pequeño salón, alejado del bullicio, donde Elena y Mateo pudieran sentirse seguros. Allí, frente a Elena y Mateo, y algunos líderes silenciosos de su comunidad que Elena había traído, Rashid desplegó mapas y documentos antiguos. No hablaba de dinero, sino de justicia. Había encontrado una vía legal para la reversión de las tierras al patrimonio comunal de los descendientes de El Corazón del Río, no como una donación, sino como una restitución. «Las tierras de la Ciudad del Amanecer», explicó Rashid, su voz resonando con la solemnidad del momento, no fueron compradas con la transparencia que se prometió, y el proyecto nunca se completó. Legalmente, estas tierras están en un limbo. Mi equipo ha trabajado para que esa laguna sea reconocida y para que la titularidad legítima regrese a quienes siempre perteneció, a los descendientes de su pueblo. Elena escuchó, sus ojos fijos en los documentos, en la prueba tangible de que las historias susurradas no eran solo lamentos, sino derechos olvidados. Mateo, sentado a su lado, sostenía el colibrí tallado, sus pequeños dedos acariciando la madera. Se notaba en el aire una tensión palpable, una mezcla de incredulidad y esperanza. Esto significa que la
¿Tierras podría volver a ser nuestra?, preguntó uno de los líderes, su voz embargada por la emoción. Rashid asintió. Sí, y no solo eso. He comisionado a expertos en rehabilitación de tierras para sanar el daño ecológico dejado por el proyecto abandonado, para que el río con el tiempo pueda volver a cantar, para que la tierra con paciencia y sabiduría pueda volver a darles de comer. La reacción de Elena no fue una explosión de alegría, sino una profunda quietud. Las lágrimas, lentas y silenciosas, rodaron por sus mejillas surcadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de la confirmación de que la dignidad de su pueblo, su memoria, no había sido en vano. Mateo, al ver a su abuela llorar, la abrazó con fuerza, y el colibrí de madera quedó atrapado entre sus cuerpos. «Mi abuelo», continuó Rashid, su voz quebrándose ligeramente, «quizás nunca entendió el valor de un hogar más allá de las ganancias, pero yo, gracias a ustedes, he aprendido, y Elena, es el principio de un nuevo legado. Un legado que no borra el pasado, sino que lo honra al buscar la sanación y la restitución». La escena final fue de una profunda calma. Elena, con Mateo a su lado, aceptó los documentos, el peso de ellos en sus manos, sintiéndose como una promesa. La inversión de la narrativa era completa, de la invisibilidad y el despojo a la restitución y el reconocimiento. El silencio forzado de su pueblo había encontrado una voz, y Rashid, el jeque, había encontrado un propósito, más allá de la riqueza, un propósito arraigado en la justicia y la profunda conexión humana. No había euforia ruidosa, sino un contento profundo, una paz que solo la verdad y la acción honrada pueden traer. La esmeralda en el anillo de Rashid ya no pesaba, sino que brillaba con una nueva luz, la luz de la redención. Los años pasaron como las hojas arrastradas por el viento de las montañas. Rashid al-Nazar, el jeque, continuó su trabajo, no solo en sus vastas empresas, sino como un arquitecto de 1900. La restitución. El antiguo corazón del río, ahora rebautizado como Tierras de la Esperanza, floreció una vez más. Equipos de agrónomos y especialistas en ecología, guiados por el conocimiento ancestral de Elena y los ancianos de su comunidad, habían logrado lo que muchos consideraban imposible. El río, lentamente, recuperó su cauce limpio. La tierra, con cuidados meticulosos, volvió a ser fértil. Elena, con la dignidad renovada de su gente, vio a Mateo crecer. El niño, que una vez se aferró a su pierna en una plaza extranjera, ahora era un joven fuerte, que aprendía las antiguas técnicas de cultivo y se preparaba para ser un guardián de su cultura. Su violín, el mismo instrumento gastado, ya no tocaba solo melodías de dolor, sino de celebración, de resiliencia y de la sabiduría que había florecido de las cenizas. El colibrí de madera, el que Elena le había dado a Rashid, ahora descansaba sobre un pequeño altar en la casa comunal de Tierras de la Esperanza, un símbolo de la conexión que había traído la sanación. Rashid a menudo visitaba las Tierras de la Esperanza. No llegaba con ostentación, sino como un amigo, un miembro de la comunidad que había ayudado a nacer de nuevo. Se sentaba con Elena en el porche de su nueva casa, hecha con materiales tradicionales y con una vista deslumbrante a los campos verdes. Observaban el atardecer, y el aire, antes cargado de un lamento silencioso, ahora vibraba con el sonido de las risas de los niños que jugaban cerca del río. En una de 1900. Esas visitas, Elena miró a Rashid. «Nunca creí que la justicia llegaría así», dijo, su voz suave como la brisa. «Pensé que el dolor de mi pueblo se iría con el viento, olvidado». Rashid asintió, su mirada fija en el río que serpenteaba en la distancia. A veces, Elena, la verdad más dolorosa es el camino hacia la sanación más profunda, y un legado no solo se hereda, también se redefine. La frase temática, la lección universal de su viaje, resonó en el aire, un testimonio de que la bondad y la persistencia pueden trascender las injusticias generacionales. El anillo de esmeralda en su dedo ahora llevaba una historia diferente, una que hablaba de responsabilidad y redención, no de despojo. La transformación de Rashid no fue el olvido de la riqueza, sino la reorientación de su poder.
Se convirtió en un defensor de los derechos de las comunidades marginadas, utilizando su influencia y sus recursos para amplificar las voces que habían sido silenciadas. Él no era un salvador, sino un catalizador, un puente entre mundos, que había aprendido que el verdadero poder reside en la escucha atenta y la acción compasiva. Las tierras de la esperanza no eran un paraíso sin desafíos. La vida en el campo siempre trae sus luchas, sus sequías, sus incertidumbres, pero ahora la comunidad enfrentaba esos desafíos unida, con la seguridad de tener un hogar, su tierra y la capacidad de decidir su propio destino. La esperanza no era una promesa vacía, sino una realidad forjada con esfuerzo y con el apoyo de un hombre que había elegido reescribir la historia de su propio legado. La historia de Elena y Rashid se convirtió en un susurro entre las montañas, una leyenda de cómo un acto de bondad, arraigado en la verdad, puede cambiar el curso de muchas vidas y sanar heridas que parecían incurables. Pausa por un instante. Respira hondo. Puedes sentirlo. Esa punzada de reconocimiento, esa resonancia en lo más profundo de tu ser. Esta historia, la de Elena y Rashid, no es solo un cuento. Es un espejo. Te has emocionado, ¿verdad? Te has identificado con la injusticia, con la búsqueda de la verdad, con la redención. ¿Por qué crees que esta historia te ha tocado el alma de esta manera? Te pregunto esto, ahora mismo. ¿Cuántas veces has sentido que el peso de un pasado, de una injusticia, de una verdad no dicha, te persigue? ¿Cuántas veces has anhelado una conexión que te permita sanar no solo tus heridas, sino también las que te rodean? No es suficiente con sentir. No es suficiente con conmoverse. La verdadera transformación comienza cuando te das cuenta de que tú, sí, tú, tienes el poder de redefinir tu propio legado, de tender puentes donde solo hubo muros. Esta es tu última oportunidad de ser parte de algo más grande que un simple me gusta o un compartir casual. Esta es tu oportunidad de redención, de mostrar que la conexión humana y la búsqueda de la justicia aún resuenan en tu corazón. ¿Qué parte de esta historia te dejó en shock? ¿Qué verdad te reveló sobre el poder de escuchar, sobre la fuerza de la dignidad o sobre cómo un legado puede transformarse? ¿Alguna vez te has encontrado con una verdad inesperada que redefinió todo lo que creías? ¿Has presenciado un acto de bondad que sanó una herida profunda? No dejes que esta emoción se desvanezca en el silencio. No permitas que esta llamada a la acción sea una derrota personal para el poder de la conexión humana. Queremos escuchar tu voz. Queremos leer tus propias historias de verdad, sanación y redefinición. Dinos aquí en los comentarios con una frase o una palabra que te nazca del alma. ¿Qué aprendiste? ¿Qué sentiste? ¿Te gustó el vídeo? ¿Qué te inspiró? No hay respuesta incorrecta, solo tu verdad, tu experiencia. Es un golpe bajo al alma, una pregunta que te expone, pero con la calidez de saber que no estás solo en esta búsqueda. Tu historia es importante. Tu opinión es el eco de una comunidad que busca creer en la bondad genuina. Es tu última oportunidad para que tu voz sea escuchada. No la dejes pasar.